Enfermedades del pericardio. El pericardio es la membrana fibroserosa que envuelve el corazón y el inicio de los grandes vasos. Tiene dos capas, una que está en contacto directo con el corazón y se denomina pericardio visceral, y la otra que es más externa que se conoce como pericardio parietal. Entre ambas capas se crea un espacio virtual que puede contener una pequeña cantidad de líquido que funciona como un lubricante. El pericardio transmite las presiones de la cavidad torácica hacia el corazón, al cual lo aísla de estructuras vecinas, especialmente durante la contracción del músculo cardíaco. Asimismo, lo limita de la dilatación brusca del corazón que se puede generar en algunas situaciones. Las enfermedades más comunes del pericardio son pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis crónica constrictiva. Pericarditis aguda. En cuanto a etiología, tenemos que la causa más importante, que representa un 80%, es de tipo idiopático, es decir, que no se encuentra causa. También puede ser de tipo autoinmune, que se presenta en el caso de fiebre reumática aguda o colagenopatías. Puede ser neoplásica en caso de presencia de tumores metastásicos. Puede ser purulenta en el caso de infecciones bacterianas causadas por estafilococo, estreptococo o neumococo. Puede ser tóxico-medicamentosa por la ingesta de procainamida. Y por último, puede ser de tipo epistenocárdica, es decir, que es secundaria a un infarto agudo de miocardio. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que la inflamación aguda de la serosa pericárdica va a producir exudación de la fibrina y a su vez liberación de sustancias inflamatorias que van a provocar fiebre. A esto se le agrega el frote pericárdico, que se va a dar por el roce de la hoja parietal y visceral con la serosa inflamada. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que el dolor precordial se presenta en un 60% de los pacientes, es de tipo urente. En ocasiones puede ser opresivo, va a ser intenso y de rápida instalación. Puede localizarse en la parte baja del esternón, pero se irradia en la cara anterior del tórax. El dolor va a aumentar en inspiración profunda y se alivia en posición genupectoral. Se puede prolongar hasta el derrame pericárdico. El otro síntoma es el síndrome febril. Se presenta solo en el 30% de los casos y se asocia con dolor precordial, pero orienta al diagnóstico. Y por último, el roce frote pericárdico. Para el diagnóstico, dentro del examen físico, debemos escuchar en la auscultación dos características importantes. El primero, el frote pericárdico, que se presenta en un 90% de la pericarditis aguda en su periodo inicial, y es un ruido sistólico, diastólico y con un tercer componente presistólico. Se ausculta sobre todo en mesocardio y en la base del corazón en posición genupectoral, pero suele desaparecer cuando se produce un derrame. Y el segundo es la taquisfigmia, que se presenta en la mitad de los casos y que se caracteriza por ser exagerada para el nivel de hiperemia. En los exámenes complementarios, tenemos que el más importante es el electrocardiograma, que muestra cambios característicos y se detecta taquicardia sinusal, infradecimal del segmento ST, que es cóncavo hacia arriba y con una T aguda prominente, y es más notoria en derivación 1, 3, B4, B5 y B6. Lo más importante del electrocardiograma es saber diferenciar pericarditis del infarto agudo de miocardio. En la pericarditis, la elevación del ST va a ser cóncava y va a ocurrir en casi todas las derivadas. Va a haber un deceso del segmento PR y la onda T va a ser negativa, que se va a normalizar después del segmento ST. Durante el infarto de miocardio va a haber una elevación del ST con convexidad y solo se va a mostrar en la cara comprometida. No va a haber descenso de PR y la onda TR va a estar presente antes de que se normalice el segmento ST. Otro examen complementario importante es el ecocardiograma, que suele ser normal en etapa aguda, y en etapa subaguda y crónica existe la presencia de un derrame pericárdico, que confirma el diagnóstico de pericarditis. El diagnóstico general se va a basar en una tríada clínica, que presenta fiebre, precordalgia que aumenta con inspiración profunda y una auscultación de un frote pericárdico, que no se debe auscultar con la membrana aplastada en decúbito ventral o posición genupectoral. Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Es importante recordar que todo tipo de enfermedad pericárdica puede producir acumulación de líquido en dicha cavidad. En cuanto a etiología, tenemos que las pericarditis que se van a presentar con más frecuencia de derrame pericárdico y alto riesgo de nivel de taponamiento son la neoplásica, la urémica, hemopericárdica traumática y la pericarditis tuberculosa. En cuanto a su etiología, se correlaciona con las características del líquido.
En esta tenemos que puede ser serosa en el caso de pericarditis viral y autoinmune, serohemática en la pericarditis tuberculosa y neoplásica, hemática en la disección aórtica con ruptura del pericardio, en traumatismos cerrados o penetrantes del precordio o en la perforación cardíaca por catéteres, y quitoso en ruptura de conducto torácico en el pericardio. Fisiopatología. La presencia de líquido pericárico causa un aumento en la presión intrapericárica, la cual depende de la cantidad de líquido y de la rapidez con la que se produce. Si la presión intrapericárica es muy alta, dificulta el llenado ventricular derecho, produciendo un aumento de la presión venosa y caída de tensión arterial y presión capilar pulmonar. Se habla entonces de un taponamiento cardíaco. En los derrames pericáricos graves, los síntomas pueden ser tardíos que llevan a taponamiento y se manifiesta con disnea de esfuerzo debido a una disminución del volumen minuto pulmonar, hipotensión y shock, que es la manifestación más grave del taponamiento cardíaco, que anuncia riesgo de muerte, y astenia, que es por la disminución del volumen minuto en músculos. Los signos más evidentes para el médico son ingurgitación yugular venosa, que es el aumento de la presión venosa por dificultad de llenado del ventrículo derecho, y pulso paradójico, que consiste en la disminución de la tensión arterial sistólica y de la onda de pulso con inspiración profunda. Puede ser tan evidente que se detecte en la palpación del pulso radial. Para el diagnóstico durante el examen físico tenemos a la inspección la ingurgitación venosa, que va a ser visible en yugulares y con un aumento inspiratorio en la ingurgitación. A la auscultación va a haber un pulso paradójico precoz. Ante la presunción de un derrame pericárico con riesgo de taponamiento cardíaco, se debe realizar una búsqueda sintomática tomando la tensión arterial basal y en inspiración profunda. Y por último, en la percusión, tenemos una matidez anormal en el precordio. Se debe percutir las zonas mates precordiales alrededor del área de matidez cardíaca. Este es el signo más específico. Los exámenes complementarios más comunes y usados son el electrocardiograma, que es poco específico, pero en taponamiento cardíaco va a haber complejos QRS de voltaje pequeño que se intercalan con complejos QRS de voltaje normal. Radiografía de tórax. Se observa cardiomegalia predominante en la región baja asociada a pedículos basales chicos, que son de tipo vasculares e indican la presencia de un derrame pericárdico grave. Ecocardiografía bidimensional, que detecta signos que indican taponamiento cardíaco en etapa subclínica, corazón oscilante y colapso inspiratorio. Pericarditis crónica restrictiva. Es un síndrome provocado por la inflamación crónica del pericardio, que inicialmente produce una contractura fibroelástica de capa visceral del pericardio y se asocia con derrame libre de escaso volumen y tardíamente cicatrización fibrosa y por último calcificación. En cuanto a etiología tenemos que la tuberculosis sistémica es el responsable de la pericarditis crónica, pero actualmente pueden formarse en cuenta otras causas como puede ser de tipo autoinmune, urémica, purulenta y postquirúrgica cardíaca. Fisiopatología. La disminución de la elasticidad o rigidez del pericardio produce dificultad del llenado diastólico ventricular, que se hace evidente al lado derecho por una menor masa muscular de ese ventrículo, lo cual va a llevar a un aumento de la presión de fin de diástole y de la presión venosa sistémica, y por mecanismo de Starling a una disminución de un volumen sistólico de ambos ventrículos y del volumen minuto. Manifestaciones clínicas. Los pacientes tienen síntoma de insuficiencia cardíaca derecha. Presentan disnea de esfuerzo, pesadez, fatigabilidad y astenia. En el examen físico va a haber ingurgitación yugular con colapso, ascitis precoz, hepatomegalia congestiva además de edemas periféricos, pulso paradójico, signo de Kussmaul, que a esto se le puede agregar una desaparición de choque de punta o choque cardíaco, además de ruidos cardíacos que son muy disminuidos o abolidos. Exámenes complementarios. El electrocardiograma presenta con mayor frecuencia microvoltaje generalizado con cambios difusos en la repolarización ventricular y a menudo se acompaña de fibrilación auricular crónica. Radiografía de tórax. Va a haber una silueta cardíaca pequeña con campos pulmonares claros y signos indirectos de dilatación venosa sistémica. Y en ecocardiograma va a haber una visualización de manera directa de las hojas pericárdicas engrosadas y también van a estar calcificadas.